Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Qué le parece si saca su Biblia? Y vamos a dar inicio a nuestro sermón del día de hoy. Si ya tiene su Biblia ahí lista con usted, vamos a comenzar entonces. Estamos hablando y van a ser 3 sermones, el de la semana pasada, el de hoy y terminamos con el de la siguiente semana. Y estoy hablando acerca de lo que yo he titulado Respuestas y Consecuencias a la voz de Dios. Cada vez que usted y yo escuchamos la voz de Dios, tenemos que darle una respuesta a lo que hemos escuchado, a la voz de Dios. Y tenemos que saber que de acuerdo a la respuesta también van a ser las consecuencias. Si la respuesta es positiva, vamos a tener entonces consecuencias positivas. Pero si la respuesta es negativa, obviamente la consecuencia va a ser negativa. Pero veamos de acuerdo a la historia bíblica cómo el Señor, después de 400 años de silencio, vuelve a hablar a su pueblo. Y son 12 personajes de los cuales he querido hablar. Ya hablé de 4 la semana pasada. Hoy voy a hablar de otros 4 y terminamos el próximo domingo hablando de los últimos 4. Y vemos cómo la respuesta de cada uno de ellos trajo diferentes consecuencias. Veamos entonces, hablamos la semana pasada acerca de la primera voz. La primera voz que escuchamos nosotros fue la voz de lo que yo he titulado la voz de la duda. La voz de la duda. Y cuando hablamos de la voz de la duda, hablamos de Zacarías. Zacarías, como usted recuerda, era un sacerdote, familia o de la descendencia de Aarón, igual que su esposa, Elizabeth. Ellos eran una pareja casada, eran una pareja que no habían podido tener hijos porque Elizabeth era estéril, pero ya en su vejez el Señor viene a través del ángel Gabriel a darle una noticia, pero Zacarías dudó, y porque él dudó, quedó mudo mientras todo el embarazo de su hijo, y no pudo hablar sino hasta que el niño nació. También miramos la voz de María, o la voz del asombro. María se asombró, no dudó como lo hizo Zacarías, pero asombrada preguntó, ¿cómo puede ser esto? Pero no es que estaba dudando de que Dios podría hacerlo, sino estaba preguntando cómo es que iba a ser esto posible, ya que ella no había conocido hombre, no había tenido relaciones sexuales todavía, era virgen. Vemos también a Elizabeth, que hemos dicho nosotros que es la voz de bendición. Voz de bendición porque ella bendice al Señor. Entonces se da cuenta que cada personaje ha respuesto de diferente manera, ha respondido a Dios, a la voz de Dios, y también reciben algo de parte de Dios en diferente forma. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su respuesta. Vemos también a José, lo vimos la semana pasada, la cual dijimos que era la voz de la razón. La voz de la razón. ¿Por qué? Porque imagínese usted que el día de hoy usted está por casarse y su novia le dice la tremenda noticia de que está embarazada, cuando usted sabe perfectamente que usted no la ha tocado. Entonces, él razona, porque no quería tampoco que le fuera a ir muy mal a María. Por eso José, siendo un hombre justo, piensa antes de actuar. Por eso le llamamos la voz de la razón. Y el día de hoy queremos ver entonces a esta quinta persona o quinto personaje, el cual es Gabriel. Es la voz de la revelación. ¿Ok? La voz de la revelación. Es esa voz quieta de Gabriel
que reveló el mensaje espectacular de tres personajes centrales en la historia del nacimiento de Cristo Jesús. Primero fue Zacarías, al cual le dijo: tu hijo preparará el camino para el Mesías. Mira qué interesante, porque quiero que vaya viendo aquí la cosa. Navidad se trata de Jesucristo, se trata de el Mesías prometido. No se trata de regalos y cómo usted se va a vestir, las diferentes fiestas a donde va a ir. No se trata de eso en la Navidad. No se trata de cómo va a adornar su casa. No, se trata de Cristo. Gabriel le dijo a Zacarías: tu hijo preparará el camino para el Mesías. A María le dijo: tu hijo será el Mesías, el Hijo de Dios. Y a José le dice: no temas casarte con María, ella dará a luz al Mesías. ¿De qué se trata la Navidad? De el Mesías, de Cristo, de Dios mismo. Este es verdaderamente el corazón y esperanza de la historia de la Navidad. No se trata de los regalos que usted pueda o no pueda dar, o reciba o no reciba. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 11 al 22. Lucas 1, 11 al 22 nos dice lo siguiente: y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Déjeme ajustar algo aquí, porque veo que como que mucha garraspera. Vamos a ver si así se oye mejor. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Escuche, cuando Zacarías lo vio, cuando miró al ángel. El día de hoy tenemos mucha gente diciéndonos que un ángel del Señor se le apareció, pero a ellos no les dio miedo, todo tranquilo. Y usted va a ver a través de lo que estamos leyendo que cada vez que alguien mira a un ángel, le da temor, le da miedo. ¿Qué dice? Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Esta pareja había estado orando por un hijo, pero ya estaban viejos. Quiere decir que entonces había pasado mucho tiempo y la respuesta a la oración de esta pareja no había llegado, no se había hecho una realidad. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿Cuántas madres o padres incluidos no desearían tener un hijo que nunca beba una bebida alcohólica? Y que es más, y que desde el vientre de su madre sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, este es el hijo que el Señor le está dando a Zacarías y a Elizabeth. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Encanta. Dice: porque él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, mira la respuesta de Zacarías: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto?
ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. O sea, ya Zacarías tristemente se había dado por vencido y entró duda en él. Versículo 19. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, y aquí viene el pero ahora, todas las respuestas que nosotros le demos a Dios cuando Él habla a nuestras vidas tienen sus consecuencias. Ya sea que al obedecer recibimos bendición o al dudar incluso, no se diga al desobedecer, pero incluso al dudar, también recibimos consecuencias. ¿Qué dice? Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Te quedarás mudo. Un mudo es uno que no habla. ¿Cuántos mudos espirituales tenemos el día de hoy? No hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No comparten el evangelio con nadie. Y déjeme decirle, esta es la mejor oportunidad que tenemos nosotros el día de hoy de predicar el evangelio, de compartir a Cristo con nuestras amistades, con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque todo el mundo está celebrando la Navidad y todo el mundo sabe que la Navidad se trata acerca del nacimiento de Jesús, pero nosotros como que nos cohibimos y no queremos comunicar el evangelio. Tal vez porque tal vez pensamos, bueno, pero si yo comparto, tal vez la gente se va a ofender conmigo y ya no me van a invitar. Bueno, ese es un riesgo que deberíamos estar dispuestos a tomar. Vamos a ver a través de lo que desarrollamos el mensaje. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Otra cosa, todo es al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro. El día de hoy tenemos problemas con esta situación, ¿verdad? Queremos que todo se cumpla cuando yo diga, como yo quiero, lo que yo deseo. Y Dios dice, no es así la cosa. Todo se cumplirá a su debido tiempo. Versículo 21. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba, ¿por qué tardaba tanto? Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque también creo yo que el día de hoy hay muchos con visión, tanta visión que algunos tienen televisión, tienen Univisión, pero no tienen la visión de parte de Dios. Sigamos. Mientras consideraba esa posibilidad, en Mateo 1:20 al 25, estamos bien, ¿verdad? Sí, Mateo 1:20 al 25. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José. ¿Estamos bien? Ok. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo. Otra vez el hombre había tenido miedo. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuche bien lo que le estoy diciendo. De esto se trata la Navidad, no de todo el relajo que hacemos, ¿verdad? Se trata de ¿qué? De que el hijo que tuvo María, al cual lo llamó Jesús, él es el Salvador
de su pueblo. ¿Pero de qué lo salva? Porque igual hoy día tenemos la tendencia a presentar el Evangelio en una forma equivocada. ¿Estás triste? Cristo puede darte felicidad. ¿Estás necesitado de cuestión financiera? Cristo suple todas tus necesidades. No. ¿Qué dice? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos salva el Señor? De nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros debemos compartir con el mundo. Y usted podrá decir, pero es que hoy no es muy popular predicar esto acerca de que somos pecadores. Es que no se trata de que sea popular. Se trata de que es la verdad, de que este es el Evangelio, de que esta verdaderamente es la noticia de Navidad. Versículo 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Me encanta. Dios está con nosotros el día de hoy haciendo un llamado. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Le dije, la voz de la razón. ¿Qué hace este hombre? Cuando despierta del sueño, va y hace como el ángel del Señor le había ordenado. De hecho, déjeme decirle, en las Escrituras tenemos nosotros las ordenanzas de Dios, no son las sugerencias. Algunos creen que es la gran sugerencia de que vayamos y prediquemos el Evangelio. No, es una orden. José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. ¿Y qué hizo? Y recibió a María por esposa. Versículo 25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Mire, hablar de obediencia. Y de nuevo, el día de hoy no queremos hablar de obediencia. Pareciera ser de que estas son malas palabras. Este es el mensaje de Navidad. Este es el mensaje de salvación. Este es el Evangelio. Esta es la razón por la cual celebramos la Navidad. La sexta voz o el sexto personaje son los ángeles. Y a esto le llamamos la voz de la adoración. Qué tremendo por esta razón. Esta es la voz de la adoración. El día de hoy nosotros decimos adorar a Dios, pero cuando examinamos las canciones o la música que estamos nosotros cantando, pareciera que nos estamos adorando a nosotros mismos, porque se trata de mí y no del Señor. Es más énfasis en lo que Él hace por mí que una verdadera adoración, una declaración de lo que Él es. Veamos. Los cielos hacen eco con la melodía de los ángeles. La gloria de Dios era brillante y resplandeciente. La audiencia, unos cuantos pastores. Esa era la audiencia, unos cuantos pastores. Y quiero que entienda, el día de hoy, creo que hemos regresado, porque un tiempo atrás se le veía a un pastor como una persona con respeto o de respeto. El día de hoy cambiaron las cosas también, igual que antes. Y lo miramos como que es un cualquiera. Así como en el tiempo en que sucedieron estos hechos, el trabajo del pastor era tenido por un trabajo muy bajo, porque siempre estas personas olían a oveja, olían a campo, a zacate, y eran hasta cierto punto despreciados. Pero mire, la audiencia, unos cuantos pastores asombrados,
y atemorizados. Pero una cosa era seguro, que nunca olvidarán el mensaje, ni las próximas generaciones olvidarán esas palabras. ¿Cuáles palabras? El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén. Me encanta, porque ya sea que yo le diga el Salvador, no estoy hablando del pulgarcito de América, estoy hablando de Jesucristo, el Salvador, o diga el Mesías, o diga ¿qué? El Señor. Estoy hablando de la misma persona. Estoy hablando de Cristo Jesús. Estoy hablando de Dios viniendo y haciéndose carne entre nosotros. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban, otra vez más, ¿qué dice? Aterrados. ¿Cómo puede ser que hoy día alguien me dice que vio un ángel o el Señor se le apareció y le comunicó en una visión, pero no tienen ni temor ni reverencia a Dios? ¿Qué es lo que dice? Ellos, los pastores, estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Mire, es interesante que aquí nos dice que estas buenas noticias que trae el ángel, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Pero no malinterprete, aquí la palabra toda no es toda la gente. Porque cuánta gente todavía al día de hoy rechazan el mensaje de la Navidad. Para ellos es simple y sencillamente una festividad más. Al igual que muchos de nosotros, por mucho tiempo, pasamos por alto el verdadero mensaje de la Navidad. Y era más las fiestas, la celebración, la tomadera, la bastante comida, los bailes. ¿Está conmigo? Pero eso no es la Navidad. La Navidad es que el Salvador del mundo entró en la historia del ser humano con un propósito: salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué dice el versículo 11? El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Mire qué excelente. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Yo recuerdo cuando mi hijo nació, ya le habíamos preparado un cuarto a él, ya lo había pintado yo, ya teníamos su cuna, teníamos ya mucha ropa, que de hecho era ropa de niña porque se había equivocado el doctor y nos dijo que íbamos a tener una niña y salió un niño. Pero mire qué es lo que dice aquí. ¿Cuál era la señal? Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela. O sea que ni siquiera era ropa fina. ¿Eran qué? Tiras. Si usted entiende, tiras es algo que se ha desgarrado, son pedazos. Esa es una tira de tela. Acostado en un pesebre. Ni siquiera una cuna. Era un pesebre, y si usted entiende lo que es el pesebre era donde se le daba de comer a los animales. Imagínense, y se lo comparto porque quiero que entienda, que a veces tenemos la mente nosotros, no sé cómo, porque creemos nosotros que ahora que yo soy cristiano, hasta, ¿cómo les decimos? Es interesante. Al niño le dicen mi príncipe, porque es el príncipe de Dios. A las niñas, mi princesita. Yo quiero decirle, mire dónde nació Jesús. Y mire la mentalidad que nosotros tenemos. Hoy día presentamos a Jesús
que quiere bendecirnos y hacernos ricos. Ese es un falso evangelio, no es el evangelio de la Biblia. ¿Qué dice? Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, me encanta, alababan a Dios. ¿A quién alababan? A Dios. Hoy día parece que nos alabamos más a nosotros mismos, nuestros logros, nuestros éxitos, más de lo que alabamos a Dios. Porque mire qué es lo que decían este ejército, esta inmensa multitud celestial. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Mire cómo torcemos todo. Primero dice gloria a Dios en el cielo más alto. Toda la gloria es para Dios. El día de hoy el hombre le está robando la gloria a Dios. Cuando Él se enaltece, cuando es Él y no Dios. Toda la gloria le pertenece, debe ser para Dios, no para el hombre. Y que dice, y paz en la tierra. Pero lo que menos tenemos el día de hoy es paz. Hay guerra no solamente entre países, entre reinados, sino también entre familias. Estamos divididos. Entonces, ¿qué paz? Y paz en la tierra. ¿Para quiénes? Porque ahí está el detalle. Como decía Cantinflas. Para aquellos en quienes Dios se complace. El día de hoy nosotros hacemos un montón de cosas para complacer a Dios, pero no se trata de eso. Porque no importa lo que yo pueda hacer para Dios, al fin y al cabo, dice la Escritura, que mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Pero se trata de ¿qué? De que Dios se complazca conmigo. La pregunta es, ¿se complace Dios en la vida que yo estoy llevando? ¿Se complace Dios en cómo yo estoy tratando a la gente? ¿Se complace Dios con mi vida, con mi estilo de vida? Y ahí cambian las cosas. Número 7. La séptima o los séptimos personajes, los pastores. Y a esto le llamo yo la voz de declaración. Porque hasta ahora, mire, nadie ha proclamado a otro el mensaje que recibe. Son los pastores. Son aquella gente que, como no fue a la escuela, pues que vaya a cuidar las ovejas. Y ese es el pensamiento, ¿verdad? Que a veces, muchas veces se tiene la gente. Pero los pastores son la voz de la declaración. Y cuando digo la voz de la declaración, no se confunda con todas esas montón de mentiras que van a estar diciendo muchos este 31 de diciembre. Yo declaro. No, yo no declaro nada. El que declara es Dios. Aquí estamos hablando de una declaración en el sentido de que voy a compartir lo que el Evangelio dice que debo compartir. Voy a afirmar que esto es verdadero. El canto de los ángeles, interesantemente, no fue oído por sacerdotes. Tampoco fue oído por los fariseos o los gobernantes. Más bien fue escuchado por solitarios pastores en el campo por la noche. Despreciados y rechazados, ellos fueron los primeros en escuchar que el Mesías había llegado. ¿Quiénes fueron los primeros? Los pastores. Fueron los primeros en verlo, aparte de José y María. Fueron los primeros en declarar su venida a otras personas. ¡Qué excelente! Veamos los pastores y ángeles. Lucas 2, 8 al 17.
Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban nuevamente aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y de nuevo, no toda la gente se alegra con esto. Esto es una realidad. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, escuche, ¿sabía usted que usted y yo fuimos creados para la alabanza de su nombre? Así que tenemos mucho que pensar, porque pensamos mal. Creemos nosotros que solamente alabamos a Dios cuando venimos a la iglesia. No, yo alabo a Dios con mi vida, con mi comportamiento, con mi trato hacia mis semejantes. Alabo al Señor en mi forma de vivir. ¿Cuál fue qué era lo que decían la alabanza? Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra. ¿Para quiénes? Para quienes Dios, o en quienes Dios se complace. ¿Se complace Dios cuando nos mira? ¿Está complacido Dios con nuestro estilo de vida? El día de hoy, tristemente, muchos no asistieron a los templos porque estaban viendo el mundial. ¡Qué triste! Donde le damos más importancia a las cosas de este mundo que a Dios mismo. ¿Se complacerá Dios con cada decisión que yo tomo? Interesante, ¿no le parece? Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, porque ellos de allá son del cielo, no son de aquí de la tierra. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Mire qué interesante. No les dijeron los ángeles o el ángel, entre ellos mismos realizaron. Oye, qué tremendo lo que acabamos de recibir nosotros. ¿Qué hacen con eso? Mire la respuesta, me encanta. Los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Wow. Fueron deprisa, o sea, no se tardaron. ¿Fueron cómo? Fueron deprisa. Déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con alguien? ¿O no hay prisa para eso? Vamos a estar en esta Navidad reunidos con familia. ¿Les hemos hablado del Señor? ¿Saben ellos cómo encontrarse con Jesús? ¿O somos como todos los demás? No, todas las religiones llevan, eso es mentira. No comparta usted una mentira. Ellos fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño, acostado en el pesebre, tal como se los había dicho el ángel. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Mira, aquí está, esto es tremendo. Las cosas se cumplen de acuerdo a lo que el ángel comunicó. Ahora, los pastores, cuando lo vieron, contaron a todos lo que había sucedido. Yo creo que el día de hoy nosotros no le contamos a nadie lo que ha sucedido con nosotros, porque en realidad
quizás no le conocemos o no hemos tenido una experiencia con Él. Y no estoy hablando de experiencia religiosa, porque lo que sucede cuando un corazón verdaderamente le ha confesado a Dios su pecado y entiende que lo que recibe de parte de Dios es gracia, o sea que es algo que no merece. Por eso he dicho yo anteriormente, no somos más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde fue que él encontró pan. De esto se trata la Navidad, de compartir con otros el mensaje del Evangelio, de compartir con otros a Cristo Jesús, no de compartir ponche y de compartir pollo y de compartir los alimentos. Qué bueno que lo hacemos, pero tomemos la oportunidad para expandir el Evangelio. Los pastores le contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca, ¿qué? Acerca del niño. Se trata de ese niño, que ahora ya no es niño. Pero tenemos que comunicarlos usted y yo. Por último, el día de hoy, ¿no? Porque todavía nos quedan 4 más para la otra semana. Pero hoy terminamos con Simeón, la voz de paz. Y es interesante que en el servicio anterior pregunté, ¿cuántos saben quién es Simeón? Y obviamente lo confundieron con Simón. No es Simón, es Simeón. El problema es que no leemos la Escritura, no estamos llevando un devocional. Es increíble. Miraba un video donde una periodista le hace la pregunta. Ella está en un evento de adoración y alabanza y le hace la pregunta a estos adoradores, entre comillas, y cantantes cristianos, entre comillas. Les hace la pregunta de qué es el Pentateuco. ¿Y sabe usted que entre todos esos, quizás solo uno fue el que respondió? Los demás, ¿con qué se come eso? Wow. Simeón, a lo cual le llamamos la voz de paz. Escuche, la voz de paz. Simeón, quien anhelaba la paz en su hígado, la paz en su alma, quiero que lo entienda. Simeón, quien anhelaba la paz, la encontró en la forma de un bebé. Y es interesante también notar que dónde fue que la encontró. No fue mirando el mundial, no fue en un bar, no fue en una fiesta, en una cena muy bonita, no fue en el intercambio de regalos. Veamos, la encontró en la forma de un bebé, en el príncipe de paz, en Jesús. Ese príncipe de paz que había sido prometido por Dios. Al haber visto a este bebé, que es la salvación de Dios, él se regocijó en el hecho que ahora podía morir en paz. Mire, qué tremendo. O sea que lo único que lo tenía viviendo a Simeón era la esperanza de poder ver al Mesías antes de morir. Y para nosotros, yo quiero alcanzar mi casa propia. Quiero tener cierta cantidad de dinero en el banco. Quiero ver a mis hijos crecer. Ni siquiera crecer en el Evangelio, crecer nada más. Y entonces me puedo morir en paz. Yo espero que hayas aceptado el mensaje bíblico antes de morirte. Porque si no vas a despertar en un lugar donde no quieres despertar, créemelo. Él se regocijó en el hecho que ahora podía morir en paz. En medio de la alabanza, él profetizó
que esta salvación se extendería a todo el mundo. No era exclusiva para los judíos, o como ahora, no es exclusiva para los cristianos. Por lo tanto, tenemos que compartirla con aquel que aún no conoce a Cristo. Veamos la profecía de Simón. En Lucas 2, 25 al 35 encontramos lo siguiente. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y mira la declaración de Simeón. Porque el día de hoy nosotros queremos la bendición de Dios, queremos ver las cosas de Dios, pero no queremos nada que ver con la iglesia. Somos gente muy injusta. ¿Qué dice? Era justo, por ahí comenzó. Simeón era un hombre justo y devoto, no devotas, devoto. O sea, él vivía una vida devocional y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. ¿Se da cuenta? Porque ellos esperaban a Jesús para que los salvara de la tiranía, de la opresión de Roma, sin entender a su totalidad que Él venía a liberarnos de nuestro pecado. ¿Qué dice? El Espíritu Santo estaba sobre Él. Mire qué excelente. Pero es más excelente el día de hoy aún. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está sobre nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice el versículo 26. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Mire qué excelente. El Espíritu que estaba sobre él, el Espíritu Santo, le había revelado que no iba a morir sin antes ver al Mesías del Señor. Y yo le digo a usted, yo lo invito, antes de que te mueras, porque lo seguro es que te vas a morir, pero antes de que te mueras, asegúrate de que te encuentras, que tienes un encuentro con el Mesías prometido del Señor. De eso se trata la Navidad. Ese día, el Espíritu lo guió al templo. ¿A dónde? Al templo. Pregunta, ¿y si ese día Simeón no hubiera ido al templo? Nosotros hacemos planes y el Espíritu Santo nada que ver con los planes que hacemos. Y determinamos si voy o no voy al templo. Dios no es un Dios de chanzas. Dios es un Dios de propósito. Y Él habla a su pueblo, ¿dónde? En el templo, en la iglesia. Dice, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, mire que obedecían la ley. Nosotros ahora decimos, no, yo estoy bajo la gracia, y hacemos una desgracia de la gracia de Dios, desobedeciendo las leyes. 28. Simeón estaba allí, no era casualidad, es que ahí estaba él siempre. Tomó al niño en sus brazos. ¿Y qué es lo primero que hace? Alabó a Dios diciendo. ¿Qué fue lo que dijo Simeón? Señor soberano. Señor soberano. ¿Entiende usted lo que es la soberanía de Dios? Pues si no la entiende, no sabe, se lo voy a decir en términos entendibles, comprensibles. El Señor es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere, le guste o no le guste a usted. ¡Qué tremendo entender eso! Porque de repente nos aferramos tanto a este mundo. Y a veces decimos cosas como, yo no quisiera morirme. Te vas a morir. De eso no tengo duda.
La cuestión es, antes de morir, ¿a dónde voy a pasar mi eternidad? Si sigo rechazando el mensaje del Evangelio, el mensaje de Navidad, créame que voy a ir a un lugar donde no quiero ir. Por eso la urgencia de los pastores de comunicar este mensaje. Y espero que en esta Navidad nosotros tomemos esto en serio y podamos entonces comunicar este Evangelio. Podamos entonces compartir con aquellos con los cuales vamos a estar quizás cenando, poderles presentar el mensaje de salvación. Porque eso es lo que es verdaderamente la Navidad. No el intercambio de regalos, no el traer comida y compartir con otros. Qué bueno que lo hacemos. Pero perdemos el tiempo si no presentamos el mensaje del Señor. Y estoy hablando de cena de Navidad porque es lo que está más próximo a suceder. Pero esto deberíamos de hacerlo en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión. Dice el versículo 27, ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite, me encanta. ¿Por qué? Porque también este 31 de diciembre usted va a escuchar a un montón de, entiéndame, no es una forma ofensiva, pero va a haber un montón de locos declarando un montón de cosas que no. El que declara es Dios, Él es soberano, yo no. Oh, vamos a declarar prosperidad financiera. ¿Quién eres tú para declarar prosperidad financiera? Él es soberano. Señor soberano, permite ahora que tu siervo, ¿qué dice? Muera en paz. Yo pensé que, permite que no me muera. Dame 100 años más. Mira, Dios te da 100 años más y tu cuerpo se desaparece, porque no fue diseñado para vivir tanto tiempo. Permite ahora que tu siervo muera en paz. ¿Cómo puede alguien morir en paz? Cuando ha tenido un encuentro personal con el Mesías. Por eso es que usted mira a gente, yo creo que ustedes, igual que yo, tengo amistades cristianos y amistades no cristianas. Y cuando he ido a un funeral de una persona no cristiana, se mira una gran diferencia. La gente, cuando están bajando el féretro ahí al hoyo, hay gente que hasta se quieren aventar ellos ahí. Porque no hay paz en su corazón. Porque no saben a dónde va el ser querido que ha fallecido. Pero el creyente, el verdadero creyente, sabe exactamente que lo único que ha sucedido es que se nos adelantó, si era creyente. ¿Está conmigo? Y de que al ratito voy yo también por ahí. Lo importante es haber comunicado el Evangelio antes de que llegara la muerte. Yo quiero ese punto que se lo lleve bien clavado usted ahora. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. ¿Cómo? Como prometiste. Es que es la promesa de Dios. Versículo 30. He visto tu salvación. ¿Ha visto usted la salvación de Dios? Espero que sí. Espero que sí. La que preparaste para toda la gente. Esta salvación es para todos. Pero ¿cómo van a saber ellos si nosotros no la comunicamos? ¿Y cómo van a saber si comunicamos otro evangelio, no el bíblico? La preparaste para toda la gente. Él, hablando de Jesús, es una luz. ¿Para qué? Para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados
¿De qué? Estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición. Mire, seamos de bendición para otros. La mejor bendición es comunicar a Cristo Jesús. Es compartir a Cristo con otros. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, ¿está listo? Porque ya casi terminamos con esto. Le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Yo creí que eran buenas noticias. Sí, son buenas noticias. Él está destinado, como el día de hoy, igual. Hay mucha gente que va a rechazar al Señor, que no quieren a Jesús en sus vidas. Pero mucha gente sí. ¿Qué dice? Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Mira qué tremendo. El día de hoy nosotros no queremos comunicar esto porque la gente se nos va, porque hay que comunicar. La gente quiere sentirse bien. Yo no estoy aquí para hacerlo sentir bien a usted. Yo estoy aquí para predicar el evangelio que está escrito en las Escrituras. Y si usted se siente mal por lo que yo predico, qué bueno. Que eso lo acerque más a Dios, que eso lo lleve a confesar su pecado a Dios. Ahí estoy satisfecho yo, porque he cumplido entonces con lo que Dios me ha mandado a hacer. No voy a predicar otra cosa que no sea Biblia y una buena interpretación bíblica. Y también el ascenso de muchos otros fue enviado como una señal de Dios, pero ¿qué dice? Pero muchos se le opondrán. ¿Sabía usted eso? No importa que le digan que no, no importa que le digan, cállese, no esté diciendo, no importa. Como dije anteriormente, lo bueno es que hoy para Navidad vamos a invitar a la familia a que venga a mi casa. ¿Y sabe qué? En mi casa nadie me puede decir qué es lo que yo puedo y no puedo decir. Muchos de nosotros vamos a ir a casa de nuestros familiares y quizás por eso nos vamos a detener un poco. No, usted hable, usted comparta el evangelio, predique el evangelio. Si por eso lo expulsan y ya no lo inviten, no importa. Y usted podrá decir, ay, no, pero me voy a quedar solito. Mejor solo que mal acompañado. Hay que predicar el evangelio. Lucas 35 o 2:35. Como resultado, porque va a haber un resultado. Y yo no le garantizo que lo van a amar y lo van a aplaudir. No, quizás, como le digo, va a ser la última vez que usted va a cenar con su familia. Pero está bien. Porque ahora tiene a la familia de Dios con usted. ¿Qué dice? Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Ay. Y una espada atravesará tu propia alma. ¿Cuál espada? Cuando María vio crucificado a su Hijo Jesús. Si esto no es buena noticia, no sé qué pueda ser una buena noticia. María necesitó de mirar a Jesús como el Mesías. Tú también necesitas mirarlo como lo que es, como Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Espero con el favor de Dios que compartamos nosotros a Jesucristo y su mensaje de acuerdo a las Escrituras. No se invente cosas. No le diga a alguien, Cristo te ama y quiere proveer todo lo que tú necesitas. No. Dígale, Cristo te ama, sí, pero tu pecado te separa de Dios. Necesitas confesarle tus pecados a Dios.
Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar para terminar.